El rostro detrás del mármol. Cuando escuchamos el nombre de Julio César, solemos pensar en el brillo del mármol, la gloria de las legiones y el nacimiento del Imperio Romano. Lo vemos como un genio militar, el amante de Cleopatra o el mártir traicionado en los idus de marzo. Sin embargo, detrás de esa corona de laureles se ocultaba un hombre cuya ambición no conocía límites morales. Todos los líderes tienen un lado oscuro, una faceta que los libros de texto suelen suavizar para no arruinar la leyenda. Pero hoy, vamos a quitar el velo de la propaganda romana. Desde genocidios olvidados hasta manipulaciones sociópatas, exploraremos el rastro de sangre y crueldad que este hombre dejó a su paso. Prepárate, porque hoy en nuestro canal, analizaremos 13 datos escalofriantes de Julio César que probablemente no conocías. Antes de sumergirnos en las sombras de la historia, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Solo así podrás seguir descubriendo la verdad detrás de los personajes más poderosos de la humanidad. El cruel destino de los piratas. Nuestra historia comienza en el año 75 a.C. Un joven y arrogante Julio César viajaba hacia Rodas para estudiar oratoria, cuando su barco fue interceptado por piratas cerca de la isla de Farmacusa. Cualquier otro hombre habría temblado de miedo, pero César no era cualquier hombre. Cuando los piratas exigieron un rescate de 20 talentos de oro, una fortuna para la época, César se echó a reír en sus caras. Les dijo que, claramente, no sabían a quién habían capturado, y les ordenó que pidieran 50 talentos. Durante casi 40 días, los trató como si fueran sus sirvientes. Les leía sus poemas y, si no lo alababan, los llamaba bárbaros analfabetos. En tono de broma, les prometía que, una vez libre, regresaría para crucificarlos a todos. Los piratas reían, pensando que era solo la bravuconada de un aristócrata excéntrico. Se equivocaron. Apenas se pagó el rescate, César organizó una flota privada, los cazó y los llevó a la prisión de Pérgamo. Cuando el gobernador dudó en castigarlos, César tomó la justicia por sus propias manos. Los crucificó a todos, cumpliendo su promesa. Eso sí, en un extraño gesto de misericordia, ordenó que les cortaran la garganta antes de clavarlos, para que no sufrieran una agonía tan larga. Una piedad que, como verás, rara vez volvería a mostrar. Un reino a cambio de una noche. El ascenso de César también estuvo marcado por escándalos que ponían en duda su honor según los estándares romanos de la época. A los 19 años, fue enviado en misión diplomática a Bitinia, un reino en la actual Turquía. Su objetivo, convencer al rey Nicomedes de que apoyara a Roma con su flota. Lo que sucedió en la corte del rey se convirtió en el chisme más grande de Roma durante décadas. Se rumoreaba que César se convirtió en el amante del anciano rey, llegando incluso a vestir ropas de seda púrpura y actuar como su servidor personal en banquetes privados. Sus enemigos en el Senado lo llamaban la reina de Bitinia. Pero aquí está lo escalofriante, esa supuesta relación no fue solo placer. Fue una jugada política magistral. Poco antes de morir, Nicomedes decidió legar todo su reino a la República de Roma. César no solo había ganado una batalla diplomática, había expandido el mundo romano usando su propia intimidad como moneda de cambio. Julia, la hija sacrificada en el altar del poder. Para César, las personas eran piezas de ajedrez, y su propia familia no era la excepción. Para consolidar el famoso primer triunvirato, una alianza con los hombres más poderosos de Roma, César necesitaba asegurar la lealtad de Pompeyo el Grande. ¿Cómo lo hizo? Entregando a su única hija, Julia, en matrimonio a un hombre que era mucho mayor que ella y que, en ese momento, era un rival político potencial. Julia fue el pegamento de una alianza basada en la ambición pura. César la utilizó como un objeto de transacción para obtener el control de las legiones y las leyes agrarias que necesitaba para aumentar su prestigio. A César no le importaba la felicidad de su hija, sino cuántas legiones podía obtener a cambio de su mano. El exterminio de los helvecios. Aquí entramos en el terreno del genocidio. En el año 58 a.C., una confederación de tribus conocidas como los helvecios decidió migrar desde lo que hoy es Suiza hacia tierras más fértiles. Eran cientos de miles de personas, incluyendo mujeres, ancianos y niños.
César vio en este movimiento migratorio su oportunidad de oro para la gloria militar. Con una frialdad aterradora, bloqueó su paso, destruyó puentes y los obligó a tomar rutas imposibles. Cuando los helvecios enviaron embajadores rogando por un paso pacífico, César los engañó ganando tiempo para fortificar sus posiciones. La masacre final fue devastadora. En la batalla de Bibracte, las legiones masacraron a casi 240.000 personas. Solo una tercera parte sobrevivió. César no solo detuvo una migración, prácticamente borró a una nación entera del mapa para que en Roma se hablara de sus victorias. La cacería de los 6.000 fugitivos. Tras la derrota de los helvecios, un grupo de 6.000 personas de la tribu de los berbigenos intentó escapar durante la noche hacia el Rin. No querían rendirse ni ser esclavizados. Pensaron que, entre la multitud de prisioneros, César no notaría su ausencia. Pero César tenía ojos en todas partes. Al enterarse de la fuga, envió una orden simple pero aterradora a las tribus vecinas: entréguenlos o sufran el mismo destino. Los fugitivos fueron capturados y devueltos. César, sin pestañear, los vendió a todos como esclavos. 6.000 personas que buscaban libertad terminaron encadenadas en los mercados de Roma, simplemente porque César quería dejar claro que nadie podía escapar de su control. Alesia, el muro del hambre. Si hay un momento que define la crueldad estratégica de César, es el sitio de Alesia en el año 52 a.C. El líder galo Vercingetorix se refugió en la ciudad con sus tropas y miles de civiles. César, en lugar de asaltar las murallas, decidió algo más siniestro: rodear la ciudad con un doble muro de 40 kilómetros. Nadie podía entrar, pero lo más importante, nadie podía salir. Cuando la comida empezó a escasear, Vercingetorix tomó una decisión desesperada: expulsó de la ciudad a las mujeres, los niños y los ancianos para que los guerreros pudieran comer. Estos civiles caminaron hacia las líneas romanas, suplicando por pan o por ser tomados como esclavos con tal de no morir. ¿Qué hizo César? Les prohibió el paso. Los dejó atrapados en la tierra de nadie, entre el muro galo y el muro romano. Miles de personas murieron de hambre y frío ante los ojos de ambos ejércitos. César utilizó la agonía de inocentes como una herramienta de guerra psicológica para quebrar la moral de sus enemigos. El engaño final a Vercingetorix. Finalmente, Alesia cayó. Vercingetorix, en un acto de nobleza, salió de la ciudad montado en su caballo, arrojó sus armas a los pies de César y se rindió, esperando que su sacrificio salvara a su pueblo. César aceptó la rendición, pero el precio de sangre fue brutal. La ciudad fue saqueada, y cada soldado romano recibió un galo como esclavo personal. En un solo día, miles de personas fueron subastadas. César le perdonó la vida a Vercingetorix en ese momento, pero no por piedad, sino para guardarlo como un trofeo que usaría años después. 6 años de humillación y muerte. Vercingetorix fue llevado a Roma y encerrado en la oscura prisión del Tullianum durante 6 largos años. Imaginen al gran rey de los galos pudriéndose en una celda subterránea, esperando el capricho de su captor. En el año 46 a.C., César celebró su triunfo, un desfile masivo de victoria. Sacó a un Vercingetorix demacrado y encadenado para que la multitud se burlara de él mientras recorría las calles de Roma. Una vez que el espectáculo terminó y César ya no necesitaba al trofeo, ordenó que lo estrangularan en su celda. Fue la conclusión fría de una rivalidad que César nunca vio como algo entre iguales, sino como el aplastamiento de un insecto. Saqueo en el templo de Saturno. César no solo era implacable con sus enemigos extranjeros, también lo era con las tradiciones de su propia patria. Durante la guerra civil, cuando sus tropas marcharon sobre Roma, el Senado huyó, pero dejó atrás el tesoro público en el templo de Saturno. Pensaban que César, siendo un romano educado, jamás se atrevería a profanar un templo sagrado para robar el dinero del Estado. Estaban equivocados. César forzó las puertas del templo. Cuando un tribuno intentó detenerlo, César amenazó con matarlo allí mismo, diciendo: «Joven, es más difícil para mí decir esto que hacerlo». Se llevó el oro para financiar su guerra personal, demostrando que para él, los dioses y las leyes eran secundarios ante su ambición.
Un matrimonio incestuoso por conveniencia. En Egipto, César se involucró en una sangrienta guerra civil entre la joven Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. Tras su victoria, César instaló a Cleopatra en el trono, pero había un problema: la ley egipcia exigía que una reina gobernara con un esposo. Para asegurar que Egipto fuera un aliado dócil de Roma y que su amante mantuviera el control, César obligó a Cleopatra a casarse con su otro hermano menor, Ptolomeo XIV, que apenas tenía 12 años. A César no le importó promover un matrimonio incestuoso que iba en contra de toda moral romana, siempre y cuando sirviera a sus intereses geopolíticos. Era una unión de papel, diseñada para mantener el poder en las manos correctas, las de él. El maestro de la manipulación psicológica. Se dice que César era un sociópata capaz de manipular las emociones de cualquiera. En una ocasión, su legión favorita, la 10ª, se amotinó exigiendo el pago de sus deudas y su retiro. Estaban armados y eran peligrosos. César se presentó ante ellos solo. En lugar de rogarles o amenazarlos, les dirigió una sola palabra: quirites, ciudadanos. En el mundo romano, llamar ciudadanos a los soldados era el insulto definitivo, significaba que ya no eran guerreros, que los había expulsado del ejército. Los soldados, heridos en su orgullo y desesperados por recuperar su estatus, rompieron a llorar y le suplicaron que los aceptara de nuevo. César fingió dudar, solo para que ellos se ofrecieran a luchar una última vez, por menos dinero. César no ganó esa batalla con una espada, sino rompiendo la mente de sus propios hombres. Naumaquias, sangre por entretenimiento. Para celebrar sus victorias, César organizó las primeras naumaquias, batallas navales a escala real dentro de lagos artificiales cavados en el centro de Roma. No eran simulacros. Eran combates a muerte. César reclutó a 2000 combatientes y 4000 remeros entre prisioneros de guerra. Los obligó a matarse entre ellos para el deleite de la multitud. Se estima que en un solo día de juegos, murieron más personas que en muchas batallas reales de la época. Para César, la vida humana era un recurso desechable, combustible para el espectáculo de su propia gloria. ¿Asesinado por su propio hijo? Terminamos con el giro más oscuro de su vida. Todo el mundo conoce la frase «Et tu, Brut». ¿Tú también, Bruto? Pero lo que pocos mencionan es que Marco Junio Bruto podría haber sido, en realidad, el hijo biológico de César. César mantuvo un romance apasionado y duradero con Servilia, la madre de Bruto. Los rumores en Roma decían que Bruto nació de esa unión clandestina. Si esto fuera cierto, el asesinato de César en el Senado no fue solo una traición política, sino un parricidio. César murió bajo las dagas de los hombres que él mismo había perdonado y, posiblemente, bajo el acero de su propio hijo. El hombre que sembró destrucción por todo el mundo, terminó cosechando su propia sangre en el suelo del Senado. Julio César fue, sin duda, un genio, pero un genio sin escrúpulos. Su legado construyó un imperio, pero sobre los cimientos de millones de vidas sacrificadas. Al final, el poder absoluto que tanto buscó fue el mismo que selló su destino. Como dice el dicho, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Crees que César fue un héroe necesario o simplemente un tirano cruel? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leerte. Si este video te gustó, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos amantes de la historia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, los enlaces están aquí abajo en la descripción. Nos vemos en la próxima entrega.